Crónicas del Pasado presenta. Durante más de 3 siglos, el Imperio Romano había vivido bajo la mirada de los dioses. Templos dedicados a Júpiter, sacrificios a Marte, festivales en honor a Apolo. La religión estaba en todas partes, en la política, en el ejército, en la vida cotidiana. Los emperadores no solo gobernaban, también eran guardianes del orden sagrado de Roma. Pero, a comienzos del siglo IV algo estaba cambiando. El imperio más poderoso del mundo se encontraba en crisis. Durante décadas Roma había sufrido invasiones, rebeliones militares y guerras civiles interminables. Los emperadores aparecían y desaparecían con rapidez. Muchos terminaban asesinados por sus propios soldados. El poder se había vuelto inestable. El imperio parecía demasiado grande para ser gobernado por un solo hombre. Para intentar salvarlo, el emperador Diocleciano tomó una decisión radical. Dividió el poder entre 4 gobernantes. 2 emperadores principales llamados Augustos y 2 subordinados llamados Césares. Era el sistema conocido como la tetrarquía. En teoría, 4 gobernantes podrían controlar un imperio gigantesco mejor que uno solo. Pero Roma tenía una tradición peligrosa. El poder casi siempre terminaba decidiéndose en el campo de batalla. Y tarde o temprano, alguien intentaría quedarse con todo. En ese mundo nació Constantino, hijo de Constancio Cloro, uno de los gobernantes de la tetrarquía. Constantino creció entre campañas militares y tensiones políticas. Desde joven observó cómo funcionaba realmente el poder romano. No bastaba con tener un título, había que tener el apoyo del ejército, porque en Roma, al final, eran las legiones quienes decidían quién gobernaba. Cuando su padre murió en el año 306, ocurrió exactamente eso. Las tropas proclamaron a Constantino emperador, pero el imperio ya tenía varios gobernantes, y cuando demasiados hombres reclaman el mismo trono, la guerra es inevitable. Durante los años siguientes el imperio volvió a dividirse. Generales rivales reunían ejércitos. Provincias enteras cambiaban de lealtad. Roma se transformó nuevamente en un tablero de guerra civil. Uno de los rivales más peligrosos de Constantino era Magencio, el gobernante que controlaba la propia ciudad de Roma. El enfrentamiento entre ambos se volvió inevitable. En el año 312, los 2 ejércitos se encontraron cerca de la capital imperial. El lugar era el puente Milvio sobre el río Tíber. Allí se decidiría quién dominaría el imperio. Pero la noche antes de la batalla, ocurrió algo que cambiaría la historia. Según las crónicas antiguas, Constantino miró al cielo y vio una señal. Un símbolo brillante apareció entre las nubes. Era una figura desconocida para gran parte de los romanos. La cruz cristiana. Junto a ella, según la tradición, apareció un mensaje: con este signo vencerás. El cristianismo todavía era una religión minoritaria en el imperio, y durante años había sido perseguido por las autoridades romanas. Pero Constantino tomó una decisión inesperada. Ordenó pintar ese símbolo en los escudos de sus soldados, un símbolo cristiano, en el ejército romano. Al día siguiente comenzó la batalla. El combate fue brutal. Las fuerzas de Magencio defendían el acceso a Roma y eran numerosas, pero las tropas de Constantino avanzaron con fuerza. Las líneas enemigas comenzaron a romperse. La batalla pronto se transformó en una retirada caótica. Magencio intentó escapar cruzando el puente Milvio, pero el puente colapsó. El emperador cayó al río Tíber y murió ahogado. Constantino había ganado, y con su victoria, las puertas de Roma se abrieron ante él. Pero la batalla del puente Milvio no solo había decidido una guerra, también había iniciado un cambio mucho más profundo. Hasta ese momento, los cristianos habían sido vistos con desconfianza por el Estado romano. Muchos emperadores los consideraban una amenaza. Durante décadas miles habían sido arrestados, torturados o ejecutados. Pero al año siguiente de su victoria, Constantino tomó una decisión histórica. En el año 313, junto a su aliado Licinio, proclamó el Edicto de Milán. El decreto garantizaba libertad religiosa en todo el imperio. Las persecuciones terminaban, las iglesias podían construirse, los cristianos podían practicar su fe libremente. Por primera vez en la historia del Imperio Romano, el cristianismo dejaba de ser ilegal. Era un cambio monumental. Pero Constantino no se detuvo allí. Con el tiempo comenzó a favorecer abiertamente a la nueva religión. Mandó construir grandes iglesias, apoyó a líderes cristianos y permitió que la iglesia creciera dentro del imperio. Uno de los momentos más importantes de ese proceso ocurrió en el año 325. Constantino convocó el Concilio de Nicea. Obispos de todo el imperio se reunieron para debatir cuestiones fundamentales de la fe cristiana. Era algo sin precedente. Un emperador romano participando directamente en asuntos de la iglesia. El cristianismo comenzaba a transformarse en una fuerza central dentro del mundo romano. Pero mientras tanto, Constantino todavía tenía un problema. El imperio seguía dividido. Su antiguo aliado Licinio gobernaba las provincias orientales. Durante un tiempo ambos mantuvieron una paz incómoda.
pero las tensiones crecieron. Las alianzas comenzaron a romperse y finalmente la guerra estalló. En el año 324, los ejércitos de Constantino y Licinio chocaron en varias batallas decisivas. Primero en Adrianópolis, donde las tropas de Constantino obtuvieron una victoria importante. Pero el conflicto continuó. Licinio reunió un nuevo ejército y se retiró hacia Menor. La batalla final llegó en Crisópolis. Allí el ejército de Constantino derrotó completamente a las fuerzas rivales. Licinio fue capturado, y con su derrota, Constantino se convirtió en algo que el imperio no había tenido en décadas. Un único emperador, el dueño absoluto de Roma. Con todo el poder en sus manos, Constantino comenzó a transformar el imperio. Pero una de sus decisiones más importantes no tuvo que ver con religión, sino con geografía. Roma ya no era el centro ideal para gobernar el mundo romano. Las amenazas más peligrosas venían del este, las rutas comerciales más importantes también. Constantino comprendió que el futuro del imperio estaba allí, así que tomó una decisión audaz: fundar una nueva capital. En el año 330, inauguró una ciudad construida sobre la antigua colonia griega de Bizancio. Una ciudad estratégica, situada entre Europa y Asia, controlaba rutas comerciales, mares y fronteras. Constantino la transformó en una capital imperial. Palacios, murallas, foros, templos y grandes avenidas comenzaron a levantarse. La nueva ciudad recibió un nombre claro: Constantinopla. Durante más de 1000 años sería uno de los centros políticos y culturales más importantes del mundo. Mientras Roma comenzaba lentamente su declive, Constantinopla se convertía en el nuevo corazón del imperio. Pero el cambio que Constantino había iniciado no ocurrió de un día para otro. Roma era un imperio construido sobre siglos de tradiciones paganas. Templos dedicados a antiguos dioses dominaban las ciudades. Las viejas creencias seguían profundamente arraigadas en la vida cotidiana de millones de personas. Incluso dentro del propio imperio, muchos miraban con desconfianza el creciente poder del cristianismo. Para algunos romanos, la nueva religión era todavía una fe extranjera, una creencia que había nacido en las provincias orientales y que desafiaba las antiguas costumbres de Roma. Constantino lo sabía, por eso su transformación del imperio fue gradual. No prohibió inmediatamente las antiguas religiones, no destruyó los templos paganos. En cambio, permitió que ambos mundos convivieran durante un tiempo, mientras el cristianismo crecía lentamente bajo la protección imperial. Ese equilibrio era frágil, pero también era una estrategia. Constantino entendía que cambiar la religión de un imperio no era simplemente una decisión política, era un proceso histórico, uno que tomaría generaciones, y aún así, el impacto de sus decisiones ya era visible. Cada nueva iglesia construida, cada privilegio otorgado a los cristianos, cada intervención del emperador en asuntos religiosos acercaba un poco más al imperio a un nuevo orden espiritual. Un orden que, con el tiempo, terminaría transformando completamente el mundo romano. Cuando Constantino murió en el año 337, dejaba un imperio completamente transformado. Había reunificado el poder imperial, había fundado una nueva capital destinada a dominar el mundo durante siglos, y había iniciado el proceso que convertiría al cristianismo en la religión dominante de Europa. Pero su legado sigue siendo objeto de debate. ¿Fue un verdadero creyente, un estratega político brillante, o ambas cosas al mismo tiempo? Lo que sí es seguro es esto: Constantino comprendió algo fundamental, que el poder no solo se ejerce con ejércitos, también se ejerce con ideas, con símbolos, con creencias, y al cambiar la relación entre el imperio romano y el cristianismo, Constantino cambió el curso de la historia. Roma nunca volvería a ser la misma, y el mundo tampoco. Si te interesa descubrir cómo ciertas decisiones cambiaron civilizaciones enteras, suscríbete al canal, porque en Crónicas del Pasado todavía quedan muchas historias por contar. Historias de imperios, de batallas, y de los hombres que cambiaron el destino del mundo. Nos vemos en el próximo episodio.